ya se había tardado en meter su cuchara en la designación de él o la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Judas de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal. Recordemos que hay dos candidatos fuertes para suceder al ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El candidato de la oposición es el ministro Alfredo Ortiz Mena, el calderonista más rico en cuestión de impartición de justicia. Y por el otro lado, encontramos a la ministra Yasmín Esquivel, una ministra propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que a últimas fechas ha sido atacada, en especial por Kenia López Rabadán y por Latinos, por supuestamente haber plagiado su tesis de licenciatura. El Judas Monreal está del lado de los calderonistas, algo que ya nos sorprende porque ha demostrado ser un traidor a la Cuarta Transformación. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía ya de viernes 30 de diciembre, el último fin de semana del año. Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 30 de diciembre, fin de semana, el último fin de semana del año, y la información sigue surgiendo, se sigue dando, y ahora tiene que ver con el Judas de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal. Y es que sinceramente este personaje en este año 2022 pues se ha quitado la máscara de los traidores, se ha quitado la máscara del servilismo a la oposición pedorra y moralmente derrotada. Y es que Ricardo Monreal, en su afán de obtener poder, en su afán de ganar lugares, ha sido capaz de todo, incluso de pactar con lo peor de la oposición, es decir, con Alejandro Moreno, tal y como en su momento lo exhibiera la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, en estas famosas conversaciones de WhatsApp que pues prácticamente nos hicieron los martes del jaguar. Pues bueno, mis queridos amigos, ahorita una situación sobre todo muy polémica en cuanto a la esfera política de México es la designación de él o la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, como todos saben, el ministro Saldívar ya va para afuera. Ya mañana es su último día como presidente y a partir de enero tenemos que tener un nuevo presidente o presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se barajan 5 perfiles, pero lo más fuertes son los siguientes: Alfredo Ortiz Mena, un ministro que es de corte calderonista y que como tal no tiene una carrera judicial, ya que él se dedicó más que nada al sector privado y fue precisamente el Borolas Calderón, luego de que Ortiz Mena dejara el SAT, quien lo propusiera como ministro de la Suprema Corte. Es precisamente ahí, en el sector privado, en donde ha hecho gran parte de su fortuna, aunque también como impartidor de justicia, pues recordemos que los ministros de la Suprema Corte ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por el otro lado está la ministra Yasmín Esquivel, ministra propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido atacada a últimas fechas de manera constante y resonante por parte de la oposición pedorra y moralmente derrotada, en especial por sus medios chayoteros como Latinos, quien habla de un supuesto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel para obtener el grado de licenciatura hace ya apenas unos 35 años. Es más, creo que yo apenas tenía pañales en esa fecha, pero bueno, estos de Latinos siguen fregando con sus ingaderas. Pues bueno, mis queridos amigos, ahora quien se suma a esta situación es precisamente Ricardo Monreal, y no porque aspire a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, aunque él se dice defensor del derecho y conocedor a ultranza de la norma jurídica,
pues probablemente por ahí esa podría ser una aspiración, pero no, a él lo que le urge es tener poder, pero poder político, y por ende ahora se suma al grupo de Ortiz Mena, al grupo calderonista, al grupo de Ricardo Salinas Pliego. ¿Y por qué lo decimos así? Ortiz Mena, mientras fue titular del SAT en la época de Calderón, pues obviamente condonó miles de millones de pesos en impuestos a empresas como las de Emilio Azcárraga y el mismo Ricardo Salinas Pliego, quien en esta cuarta transformación se ha visto obligado a pagar miles de millones de pesos en impuestos. Pues bueno, según Monreal, la situación es ríspida por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que todo se tendría que mantener como se mantenía antes, porque si no va a crearse un ambiente de discordia en la Suprema Corte de Justicia. Palabras más, palabras menos, aquí está la nota. Dice: Monreal advierte de guerra fratricida por la Suprema Corte. Hay grupos interesados en mantener privilegios. En este caso no tuvo el valor para señalarlo, pero vean a exactitud lo que se dice. El próximo lunes 2 de enero, en una sesión solemne, las y los ministros elegirán al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, advirtió que la guerra fratricida ha alcanzado al Poder Judicial ante una decisión trascendental para el país, que es la sucesión de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma en la que el senador consideró que desencadenó una nueva pugna que busca garantizar y que no cambie el orden de las cosas al interior de ese poder, y alertó que existen grupos internos interesados en mantener los privilegios que se han resistido a la política de austeridad. En este caso, Monreal utiliza un doble discurso. Por un lado, dice: sí hay que promover la austeridad, pero por otro lado le respalda al ministro Ortiz Mena y a los ministros que siempre se han visto beneficiados de estar en la Suprema Corte de Justicia, como el ministro Aguilar. ¿Por qué la guerra fratricida, que ya había llegado a otras instancias, es latente ahora en el Poder Judicial de la Federación? Tras una breve revisión del ordenamiento de este poder, arroja varias hipótesis. Por una parte, están los grupos internos interesados en mantener los privilegios que, al igual que diversos órganos autónomos, se han resistido a la política de austeridad que sí asumieron el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo todavía tengo mis dudas, mis queridos amigos, y es contradictorio porque Monreal, por ejemplo, se ha pronunciado a favor de que Lencho Córdoba siga teniendo sus grandes sueldos, sus aguinaldos, y ahorita dice: no, pero es que también se han opuesto a que se reduzcan sueldos. En segundo término, se encuentra el deseo de ciertos grupos por controlar las decisiones judiciales con la finalidad de brindar sus propios beneficios, señaló, y en este caso es donde ataca la cuarta transformación, ya que achaca a que se quiere tener a la ministra Esquivel. ¿Para qué? Para que se sigan promoviendo las acciones que el presidente ha presentado, no solamente ante Cámara de Diputados sino de senadores, sino también ante la Suprema Corte, ya que recordemos, la ministra Esquivel ha sido la única que ha votado a favor de todas las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la implementación o la permanencia del ejército en acciones de seguridad, la consulta a expresidentes, la revocación de mandato, etcétera, etcétera, etcétera. En su artículo La Corte, retos y privilegios, Monreal destaca que el tema nos coloca en un escenario que requiere, además de un análisis profundo, del planteamiento de algunas interrogantes que permitan ahondar de manera objetiva en lo que acontece actualmente. Monreal destacó que de manera paralela desempeña el presidente o la presidenta de la Suprema Corte como titular de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, también se encarga de dictar las medidas necesarias para el buen servicio y la disciplina en las oficinas del máximo tribunal, que buena falta hace. Así como proponer oportunamente los nombramientos de personas servidoras públicas que deba hacer el Pleno de esta, así como leyes encargadas de su administración y acordar sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones. Monreal, sin nombrar las acusaciones contra la ministra Esquivel por el supuesto plagio de una tesis de licenciatura, señaló que son bien conocidos las candidatas y los candidatos a suceder al actual ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero que hoy se requiere de un perfil que garantice la aplicación del Estado de Derecho con dimensión social, colocando por encima de todo el interés público. Pero bueno, en este sentido no existe un ministro como tal que anteponga ese estado de dimensión social.
salvo la ministra Esquivel, los demás se han caracterizado por estar ahí por su interés económico, al mismo estilo que el Judas Monreal. La guerra fratricida que ha alcanzado el Poder Judicial no es nada casual, pero los linchamientos mediáticos ocasionados por esta coyuntura no deben distraernos de que tenemos frente a nosotros una decisión trascendental para el país, que definirá el rumbo de la justicia en los próximos 4 años, así como el reentendimiento que significa e implica servir al interior del Poder Judicial, señala el Judas de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué decimos que Alfredo Ortiz Mena es el más rico de la Suprema Corte? Pues resulta ser que el lunes pasado el presidente habló sobre las acusaciones del plagio entre la ministra Yasmín Esquivel Boza, quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia y que fue señalada como plagiaria por parte de Loret y compañía. El mandatario defendió a la ministra explicando que, a decir de la abogada, ella fue la plagiada, por lo que comentó que lo correcto es esperar a que se tome una determinación por parte de la UNAM. Además, el presidente consideró que los ataques a Esquivel con un tema de hace 40 años pues ocurre sencillamente porque ella aspira a presidir la Suprema Corte. ¿A qué ministros quieren los conservadores? Pues como todos sabemos, al ministro más rico de todo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y lo fundamenta la siguiente explicación: casi todas las personas con quienes he hablado aseguran que este es el ministro más rico. Ello quizá se deba a sus apellidos famosos, los de los Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público entre el año 1958 a 70. A decir de la periodista, la estirpe se traduce en mejores oportunidades de desarrollo y por lo tanto el cierto nivel de prosperidad. Además, Ortiz Mena fue uno de los ministros que estuvo en la boda maldita de la hija de Juan Collado, compartiendo mesa con el ministro que por cierto renunció en su momento, Eduardo Medina Mora, con Carlos Romero de Champs, Rosario Robles, Enrique Peña Nieto y compañía. Asimismo enumera el resto de los contendientes y explica por qué considera que no podrían ser a quien AMLO se refirió: Margarita Ríos Fajat, Loreto Ortiz, José Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Moza y el mismo Luis María Aguilar. Pues este ya fue incluso parte de la Suprema Corte, parte de la presidencia de la Suprema Corte. Y aquí están los datos negativos. Por ejemplo, señala Ricardo Sevilla: ¿sabes por qué Reforma y el Universal defienden tanto al magistrado Ortiz Mena? Porque es un gran cliente. Imagínate que si se moría la abuelita, estos sicarios de la pluma corrían a venderle una esquela al ministro. Y aquí están precisamente las pruebas: una módica cantidad de 52,000 pesos precisamente para las esquelas, 23 del Universal. Aquí está esquela abuela del ministro Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23 y 50,000 barotes. Eso cuesta poner, mi sentido pésame para el ministro. Y aquí tenemos a ese ministro precisamente recibiendo business de el Borolas Calderón. Era parte del gobierno del Borolas Calderón y por eso están tan interesados en el PAN en que el ministro Ortiz Mena sea el elegido por parte de la Suprema Corte y no la ministra Loreto Ortiz. Y por eso suman al Judas de la Cuarta Transformación para criticar la posible designación de la ministra Esquivel. Perdón, no es Loreta, es la ministra Yasmín Esquivel. Así las cosas, mis queridos amigos, en este tema que seguirá dando de qué hablar hasta el próximo 2 de enero, en donde habrá humo blanco en la Suprema Corte y sabremos al fin quién es el presidente de la Suprema Corte por los próximos 4 años. Mientras tanto, quédense aquí en Cocinando la Noticia y si no lo han hecho, dejen sus likes, sus comentarios y compartan este video para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Pues recuerden que yo no soy Fifini Chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los invito a que vean el próximo video porque saben, se pone bueno. Va que va.